que transforman. Buenos días, tardes a todos los que nos están viendo el día de hoy. Hoy tenemos un capítulo muy especial que hemos preparado porque queremos trabajar en las masculinidades alternas, las masculinidades positivas, esas nuevas maneras de relacionarnos entre hombres y mujeres de manera muy sana, porque entendemos que luego lo hemos hecho tan complejo el tema cuando hablamos de feminismo político, que los hombres a veces se sienten hasta incómodos y creen que como que es ahí el club de Lulú de las mujeres intentando cambiar el mundo, y a veces hasta nos ven como con cara de víctimas de ¿por qué se siguen quejando si las cosas están tan avanzadas en su favor? Así es que hoy tenemos unos invitados de lujo. Nos acompaña Illich Cisneros, que está de este lado. Illich, saludos. ¿Qué onda? Bueno, Illich es activista, ustedes lo conocen porque es muy popular en redes sociales, pero además dirige el Centro Técnico de Jóvenes Universitarios aquí en el partido. También nos acompaña Óscar Santos. Óscar Santos, salúdalos. Un gusto, gracias por invitarnos. Óscar Santos, además de ser regidor en el municipio de Zapopan, ha sido uno de los hombres, al igual que Illich, más deconstruidos y capacitados en el partido. Así es que voy a poner una pausa aquí para decir que los comentarios que hoy vienen a hacer tanto Óscar como Illich no representan de manera personal las ideas, sino que les dimos la tarea de trabajar en todas esas ideas que tienen entre hombres, que a nosotras no nos dicen porque ya saben que no los... Entonces, todo lo que se escucha tras bambalinas entre los hombres cuando hablamos de paridad de mujeres en política, con la idea de que nuestro invitado de lujo, que el día de hoy nos acompaña Israel, salúdalos, Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. pueda ayudar a deconstruir estas ideas. Él es doctorante en, ¿qué me dijiste, Israel? Inclusión, políticas públicas e investigación. Pero además es de los hombres más expertos que van a tener en el municipio de Zapopan y Guadalajara y en el estado con temas de masculinidades alternas en política. Así es que si ven un curso de él, por favor no se lo pierdan. Yo voy a hacer un contexto muy rápido para arrancar. Durante el proceso del 2024, 4,452 mujeres renunciaron a sus candidaturas. 4 de cada 10 mujeres han sido víctimas de comentarios sexualizados en el entorno político laboral. En el INE, en 2023, se presentaron 301 quejas por violencia política en razón de género. Sin embargo, 181 casos el INE los declaró incompetentes. Menos del 40% de las mujeres que experimentan violencia buscan algún tipo de ayuda. Y el 29% de los municipios en México están encabezados por mujeres hoy. Ahorita vamos a explorar un poquito más este tema. El 88% de estos casos de violencia política en contra de las mujeres han sido analizados en el proceso electoral y se incluyeron la mayoría de ataques a través de redes sociales. Así es que tenemos ahí un área de oportunidad grandísima que ha sido desastrosa para nosotros las mujeres. Hoy vamos a empezar con estas frases que se escuchan en la política que vamos a empezar a construir. ¿Quieres empezar, Isra, con la primera? Sí, pues hay muchísimas frases machistas. De entrada, pues me gustaría definir, pues, qué es el machismo, ¿no? Échale. Como venía en el guión. De acuerdo a lo que era el Instituto Nacional de las Mujeres, hoy la Secretaría de las Mujeres, el machismo es identificado como un conjunto de creencias, conductas, actitudes y prácticas sociales que normalizan y hacen promoción de actitudes discriminatorias hacia las mujeres principalmente, pero también pueden ser hacia otros hombres y hacia sí mismos. Mismos que pueden ser identificadas desde los roles y estereotipos que definen lo visto como masculino y femenino, así como la desvalorización de lo femenino, ya sea desde la violencia física o psicológica. Y bueno, en ese sentido, en la actividad política, hay muchas frases machistas. Hay una que es recurrente en todos los espacios donde las mujeres participan ahora de manera más protagónica. Por ejemplo, comentamos hace rato antes de iniciar, hay una frase que se dice mucho en los ambientes, de que un es diputada seguramente anda con su jefe político, ¿no? Y es una frase estereotípica, como si las mujeres no tuvieran capacidades, igual que los hombres, para acceder a los espacios de toma de decisión, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, hay todo un imaginario colectivo que tiende socialmente a denigrar la participación política de las mujeres. Pero eso tiene una razón, ahorita vamos a ver cuál es esa razón, que es la llamada razón de género. Échale, ¿por qué? Bueno, la razón de género precisamente porque hay un conjunto de valores atribuidos a los significados masculinos y femeninos. Es decir, a lo masculino siempre le hemos atribuido el tema de la fuerza, ¿no? De la capacidad, de lo intelectual.
Y a las mujeres, pues por el lado contrario, el tema de además de actividades estereotipadas, a las mujeres históricamente el trabajo del cuidado de los otros, es decir, lo que se sucede al interior de los hogares. Y esto tiene una razón, esto viene desde la Revolución Francesa. Juan Jacobo Rousseau, que es uno de los autores de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, y otros intelectuales fueron los que crearon la famosa división sexual del trabajo, es decir, las mujeres al lado reproductivo y los hombres al lado productivo. Y esto tiene que ver lo productivo con lo público. Y al ser lo productivo relacionado con lo público, luego entonces tenía que ver con los espacios de toma de decisión. Sin embargo, en esa Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano, siempre han existido resistencias de grupos de mujeres que han reclamado que esas visiones son visiones que no respetan los derechos de todas las personas. Hubo una activista, se llama Olympe de Gouges, bueno, se llamaba, y otras, que se atrevieron a crear 2 años después lo que se llamó los derechos de la mujer ciudadana. ¿Y qué creen que le pasó? La guillotinaron. La guillotinaron porque se atrevieron a desafiar al sistema patriarcal. Todas esas ideas preconcebidas desde la creación de los derechos del hombre y del ciudadano son reminiscencias que nos vienen hasta nuestros días. ¿A través de qué? De las instituciones. ¿De qué instituciones del derecho? ¿De qué instituciones de la cultura, de la religión, ¿no? De lo social, de lo cotidiano, ¿no? Eso lo tenemos introyectado. Y luego entonces por eso estas posiciones sociales desde la crítica de que pues a las mujeres están en política porque alguien se los regaló, ¿no? Y ha tenido que ser precisamente los propios movimientos los que han exigido incluso en la Constitución de 1917 que se les reconociera el derecho al sufragio universal, porque las mujeres, al igual que los hombres, a ser personas tienen derechos inalienables y prescriptibles, que son los derechos humanos, simplemente por hecho de ser personas. Oye, a ver, Oscar. Oscar además es secretario de Operación Política en el partido. ¿Por qué? ¿Cuál es la barrera más grande en entrar mujeres a las dirigencias de los comités o cargos de poder que detectas? O sea, ¿qué pasa ahí? No de tuyo, o sea, ¿qué te dicen? Desde luego, Vale, bueno, aprovecho para agradecerte la invitación con este panel de lujo, incluido nuestro amigo Israel, o el refri, como lo conocemos, en los bajos mundos, y con Ilish. Fíjate que lo complicado de convencer en muchas ocasiones a las mujeres ya ha bajado mucho. Hoy nos da el mismo trabajo en el partido convencer a una mujer que a un hombre. Ya prácticamente ver, por la responsabilidad. O sea, para que esto funcione, Por la tenemos que ser reales. responsabilidad. Yo en la operatividad, en la vida real, fuera de cámaras, o sea, a mí me dicen, Valeria, dime una mujer que tengamos en Chuchuá, no voy a decir municipio. Entonces yo digo, oye, en Chuchuá no tienes ni hombres ni mujeres, coincido en esta idea. ¿Por qué? Porque tenemos un grave tema de seguridad. ¿Por qué queremos o por qué este sistema quiere volver a poner mujeres donde no encuentran hombres? Y donde sí hay mujeres, encontramos un pero. O sea, de que es que, sí, pues que tengo un proyecto de un hombre que va a avanzar. O sea, ¿qué pasa atrás de bambalinas? Pues no, la verdad es que en esos últimos procesos nos hemos ido más por la competitividad. Y eso además se ha visto reflejado en las urnas. ¿Es correcto? Hoy hemos tenido compañeros, efectivamente en algunos municipios del interior del estado, aferrados a que ya van 3 veces que tenemos mujer en el municipio como candidata. No les ha ido bien. Pongo el caso de X municipio. X municipio. Órale pues, ahora les va a tocar hombre. Y bien echados para adelante y les va peor todavía. Isra, trabaja en el toca. Les va peor todavía. A mí me parece que, con todo respeto a mi amigo Oscar, Que no es su idea, pero bueno. Sí, no, es lo que ha exactamente, sucedido. y que es algo que él observa, no es su idea, efectivamente, ese también es un prejuicio. El asunto es que si hay mujeres, y hay mujeres preparadas, el asunto es que sigue habiendo resistencias de los partidos, no lo digo, y está documentado, y diversos estudios que muestran toda la serie de resistencias que viven las mujeres. Te platiqué hace rato de un estudio cualitativo que hicimos en una organización en la que también trabajo, Mujeres por la Justicia Social, y de las resistencias que las mujeres todavía encuentran para participar. Una de ellas tiene que ver con la poca fe que tienen los dirigentes de los partidos en las mujeres de participar en los municipios más competitivos. Y ese es el punto, es decir,
tenemos que colocar mujeres. El principio de paridad es un principio que no tiene que ver con el hecho de postular mujeres. El principio de paridad tiene que ver con es decir, con la ocupación del cargo en los hechos, es decir, la igualdad sustantiva. Es Que decir, lleguen mujeres tiene y que ver con hombres. la conformación de los cuerpos, y sobre eso hay mucha literatura jurídica y jurisprudencia del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación. Hay un caso paradigmático de Coahuila. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial, después de la Sala Regional, modificó la apelación de la lista para la entregación del Congreso. Es decir, porque lo que se trataba de garantizar es que el principio de paridad se consiga, es decir, que sean 50-50 mujeres. Y curiosamente, quien la había impugnado eran los hombres de un partido. Illich, Entonces, hay resistencias ¿por todavía. qué los hombres deben de construirse? Fíjate que ya lo comentábamos hace poco con Israel, fuera de cámaras, que es algo que tiene que trascender, ¿no? Al igual que la evolución humana, la evolución social del ser humano o del hombre en específico, tiene que ver con este tema en específico, ¿no? Porque, por ejemplo, si bien es cierto, algunos hombres, ya lo comentaba Oscar, pues ya no son como antes, ¿no? Ya tenemos a lo mejor otra construcción de ideas, ¿no? Oscar pertenece a una generación, yo pertenezco a otra generación y hay personas más jóvenes que pertenecen a otra generación, ¿no? Y a lo largo de este tipo de trascender de los años, pues vamos viendo que las personas que nos crían, pues en este caso nuestros papás, tratan de evitar cosas que ellos vieron que a lo mejor consideraron malas, ¿no? Pero si nosotros no concebimos esa idea de construirnos, vamos a seguir transmitiendo esas pocas cosas que a lo mejor no percibimos, ¿no? Esos micromachismos que en muchas ocasiones o en la totalidad, no me gustaría generalizar, pero casi todos tenemos, pues que no identificamos, ¿no? Y que a su vez pues vamos transmitiendo. Si nosotros tenemos la responsabilidad social de poder de construirnos o de tener o darle esa importancia de construirnos, pues al final de cuentas es algo que generacionalmente va a evolucionar y que esperemos en algún momento trate de Oscar, erradicar. ¿tú has visto una diferencia entre cuando empezamos a hacer política hoy en un proceso de deconstrucción de hombres, es decir, de cambio de Totalmente. prácticamente? Totalmente un cambio de paradigma del 2000 para acá, los últimos 25 años que tengo participando activamente en la dirigencia estatal del PRI. Un cambio total. De entrada, pues hoy tenemos una presidenta en el comité estatal. Es la primera presidenta electa, nuestra amiga Laura Aro. Pero más allá de eso, pues las reglas del juego han cambiado. Y nos hemos obligado los propios institutos el otro día te lo comentaba, para mí esto ya es un tema superado prácticamente porque pues ya está en la ley, lo cumplimos y las mujeres han demostrado que son competitivas. Y ya hay, en la toma de decisiones en las mesas, ya hay mucho más mujeres a veces que hombres. Yo lo que apuntaría aquí, maestra, es el sentido de lo que tiene que ver con la igualdad formal. Es decir, tenemos leyes, garantizado el principio de paridad en todos sus vertical, horizontal, ¿no? Transversal. Tenemos del Código Electoral, ¿no? Sin embargo, otra cosa es la igualdad sustantiva. Y en el tema de la igualdad sustantiva, las mujeres se siguen enfrentando a muchos obstáculos en el tema de la participación política. Es decir, desde el momento en que tienen que cumplir con su actividad política y además cumplir su función pública y además hacer el trabajo doméstico y además cuidar y además criar, ¿no? Y en algunos casos amamantar. Y yo diría, bueno, y una forma evidente, por ejemplo, de ver esta desigualdad, que por ejemplo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico dice que por lo menos deberán pasar 230 años para que alcancemos la igualdad plena. Lo podemos ver, por ejemplo, cuando hay asambleas de partido. Llegan las mujeres o incluso los hombres con niños, algunos incluso De brazos. de meses, y yo no veo que hay espacios, por ejemplo, lúdicos donde se puedan quedar. Esa era una buena práctica para fomentar la participación política de las mujeres. Y el tema de cuidado debe ser un tema transversal que también tiene que atravesar los partidos y la actividad política, incluso en campaña, y eso no está en los partidos. Yo otra cosa que también advierto es que no se va a poder alcanzar la igualdad porque hay condiciones estructurales que siguen generando la desigualdad. Lo dijiste ahorita. Hay 2000 y tantas mujeres que renunciaron a su candidatura.
Habría que ver por qué renunciaron. Hay no sé cuántos casos de violencia política que señalaste, pero hay un subregistro. Por cada caso de violencia política que se denuncia, hay otros 8, o bueno, por cada 10 hay 80 que no se denunciaron, 90 que no se denunciaron. Por ejemplo, el registro estatal de personas sancionadas por violencia política tiene 104. Creo que en la última intervención que tuvimos con la asociación fueron 70, 80 las que nos dijeron de un caso de violencia política. El problema es que también hay una cuestión muy urgente que se tiene que resolver y que tiene que ver precisamente con los modelos de masculinidad, es decir, la masculinidad machista, la hegemónica, la que es violenta, el contexto de crimen organizado. Muchas mujeres no denuncian porque están en esos contextos y denunciarlos implicaría perder su estatus donde viven, tener que irse a cambiar su vida, o sea, una serie de condicionantes que hace que las mujeres no denuncien. Y eso sigue generando una condición de desigualdad. Ya lo han dicho la ONU Mujeres y diversas instituciones académicas. La violencia es una forma de discriminación y la discriminación es una forma de violencia. Y mientras eso no lo corrijamos por lo que toca el tema de violencia política, van a seguir siendo las ¿Por qué condiciones de cuesta desigualdad. tanto trabajo? O sea, ¿por qué cuando hablas de este proceso de transformación entre hombres, por qué es más difícil? Yo tengo una teoría y tiene que ver precisamente porque no hemos tenido una visión de Estado. Me refiero al gobierno federal y a los gobiernos de generar una política pública, desde una estrategia no remedial, porque lo que se hace ahorita trata de remediar la situación. Lo que necesitamos es una política de Estado proactiva, es decir, que vea hacia el futuro. Desde la red de masculinidades alternativas hemos venido impulsando una agenda que se llama la Agenda Suma por la Igualdad, que está articulada en torno a 4 ejes, que es el cambio social y cultural, que es el tema de salud de los hombres, porque les dije que también la violencia no solamente la cometemos contra las mujeres o contra otros hombres, sino contra nosotros mismos. Y ese tema también es importante, porque en la medida en que no cuidamos nuestra salud, al final quien nos va a cuidar son las mujeres. Entonces lo que estamos haciendo es perpetuar una condición de desigualdad por dedicarle el tiempo de cuidado. ¿Sabes cuánto tiempo le dedican las mujeres al cuidado de las personas? De diferencia con los hombres, entre 6, 7 u 8 horas diarias. Y eso es una condición de desigualdad que tenemos que corregir. El otro eje tiene que ver con su salud de los hombres, vida libre de violencias y corresponsabilidad familiar, que es un tema fundamental. Por eso las mujeres tampoco participan. En los diagnósticos que se han hecho se ha evidenciado que muchas mujeres no participan porque tienen que cuidar a los hijos. Les platicaba hace rato que en la intervención que hicimos hace unos poquitos días, una regidora de Tepa me dijo, oye, resulta que yo para tenerme que ir a una reunión de cabildo en la tarde, tengo que dejar preparar la comida de las mamilas y todavía cuando salgo mi esposo me dice, ¿y de veras vas a ir? O sea, está el cuestionamiento ahí. ¿O por qué te tardaste Ajá. tanto? Entonces, mientras no cambiemos esas pautas, desde una visión de Estado, es decir, desde una política y perspectiva de integralidad, vamos a seguir actuando de manera reactiva y no proactiva. Illich, un mensaje para los hombres jóvenes políticos para deconstruirse. ¿Por qué? Mira, porque es fundamental y súper necesario. O sea, no podemos empezar a querer construir un Estado desde la juventud, porque bien lo dicen en todos los discursos, los jóvenes son el futuro de México, pero yo creo, y lo hemos constatado, que los jóvenes son el presente, ¿no? Y si nosotros no nos empezamos a capacitar para poder empezar a transformar este tipo de violencias que a lo mejor no identificamos, pues simplemente no van a trascender. O sea, ¿qué Estado, qué sociedad y qué entorno social vamos a querer empezar a construir si nosotros desde nuestra capacidad no podemos generar las condiciones necesarias de igualdad en donde participamos, ¿no? Oscar, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos compartir este mensaje donde necesitamos que los hombres de todos los partidos, no nomás del PRI, y si tú eres un buen hombre, increíble, o sea, porque sí hay posibilidades, masculinidades positivas actualmente? ¿Cómo hacemos que este mensaje pueda llegar a todos los hombres en el Estado? Pues sigamos impulsando. Yo creo que necesitamos, y era una pregunta que le quería hacer a nuestro experto del día de hoy, no ha avanzado tanto esta nueva cultura de la lucha contra el machismo porque los que la impulsan en su mayoría son mujeres y falta que entremos más hombres a impulsarlo, porque quienes hablan de eso son las mujeres. Sí, tocaste un punto fundamental. O sea, veo de construcción del machismo como una segunda etapa, si se Del permite la feminismo. expresión, del feminismo. Y son las mujeres quienes empuja. Sí, ese punto es muy importante y eso quiero enfatizarlo. Los estudios de género
con énfasis en masculinidades y de los hombres, fueron creados a partir precisamente de los estudios de las mujeres, de las investigaciones que las mujeres hicieron a lo largo de la historia, los últimos 300 años, la primera, segunda y tercera ola feminista. De ahí surgen las primeras aproximaciones a los estudios de masculinidad. Y justamente una de las críticas que nos hacen las feministas, con toda razón, a los hombres, ¿no? Y que los hombres que nos hemos dedicado a tratar de cambiar este sistema opresor, patriarcal, machista, violento, es que los hombres tenemos muy poco cuestionándonos. Tenemos a partir de 1990 de manera consistente que se han venido construyendo investigaciones ya serias, digamos, que tienden a evidenciar todas estas problemáticas que surgen en torno a la masculinidad y las configuraciones sociales en torno a ellas. Tenemos hoy una ruta pendiente y una agenda pendiente. Hay muchas buenas prácticas en la materia y desde los partidos políticos. Este ejercicio que estamos haciendo a mí me parece que es un ejercicio innovador desde los partidos políticos. Yo no conozco uno solo de los partidos porque he ido a varios. Y bueno, también hay otro partido que me tocó ir antier, también hizo un ejercicio. Pero qué bueno que se empiecen a dialogar y son de los primeros que están haciendo diálogos en este contexto y eso es muy bueno. De hecho, una de las invitaciones que hacemos desde las redes, de otros espacios a los hombres, es a que nos reunamos y problematicemos nuestras violencias, no solo las violencias, sino nuestras condiciones, que lo que significa ser hombre y las desigualdades y que además hagamos un compromiso al cambio. Ese sería el reto. A lo mejor a través de un círculo de hombres cada viernes, cada 15 días, que nos estemos reuniendo y veamos qué hacemos con hacer de nuestras 7 a violencias. 9 de la mañana. ¿Andabas buscando? Así es. Si me Vamos a permiten, organizar. vamos ahorita a hacer un pequeño corte. Yo les quiero agradecer esta primera intervención y dejar la reflexión de la necesidad de construirnos y hacerlo desde los hombres hacia los hombres tiene un mayor impacto. Entonces, gracias y si me permiten, volvemos en unos minutitos. Voces que transforman. Pues ya estamos de regreso y les quiero decir que en esta cápsula en específico vamos a hacer algo distinto que en las otras, porque voy a presentarles y voy a salir de escena porque decidimos que este programa que está dedicado para todos ustedes, específicamente para varones y obviamente mujeres que trabajamos en la deconstrucción, voy a dar espacio a la doctora Itzi Solano y les voy a decir quién es. Ella es defensora de derechos humanos certificada por ONU y comisionada para la Defensoría de Mujeres por la Confederación Internacional de Derechos Humanos. Es psicóloga y antropóloga emocional, directora en Resistencia, ONG que asesora y rescata a mujeres en violencia, víctimas de trata y líder en La Manada, colectiva que es parte de la marcha 8M en Guadalajara. Así es que si me permiten, disfruten la segunda parte de este episodio que preparamos con mucho cariño para todos ustedes. Qué bueno estar aquí con ustedes. Muy bien, a ver, entonces, yo estaba oyéndolos ya de esta situación que traían por ahí ya el tema peloteando de qué es lo que está sucediendo Sí, con las mujeres en la decíamos política. que esto de construcción de las masculinidades lo veíamos algunos como una segunda etapa del feminismo. Ujú. Me gusta, me ¿Cómo ves? gusta. ¿Sí? Sí, está padre. Pero desde la mujer. Ajá, Tal vez por eso yo en lo particular pudiera pensar que no ha avanzado tanto porque las impulsoras son las mujeres y no nos hemos involucrado como varones. sí. Lo que pasa es que ustedes habían estado en una circunstancia de comodidad. Ustedes como varones han estado siempre en una circunstancia de que lo tienen. O sea, siempre han sido efecto de tener La una cultura del casa. privilegio. Exacto. Así es. Tener una casa, tener una cuenta bancaria. Hasta 1977, las mujeres, hace 46 años, las mujeres no podíamos tener nuestras cuentas bancarias con nuestro dinero a nuestro nombre. Hasta 1982 fue que la primer mujer pudo comprar su casa a su propio nombre. Todavía en 1996 se aceptaba, incluso en Ciudad de México, que no le rentaran la casa a una madre autónoma con sus hijos. Y ya teníamos un montón de mujeres solas, ¿sí? Déjenme les cuento algo que pasó rápidamente con mi abuela. Mi abuela, cuando mi abuelo la deja, ella siempre firmaba María Teresita de Jesús de Solano. Así se usaba, ¿verdad? De Vargas y mi abuela decía de Solano. Y entonces cuando mi abuelo se va y la deja, le habla una de las maestras de uno de mis tíos y cuando ella firma María Teresita de Jesús, dejada de Solano. ¿Sí? Entonces, fíjense qué Las fuerte. paternidades ausentes, ¿verdad? Claro, la dejada Que también de... educan, ¿eh?
Por supuesto. Entonces tenemos aquí una situación en donde ahora que estamos peleando los derechos, no la igualdad, sino la equidad, y la igualdad sí de derechos nada más, pero sabemos que no somos iguales. O sea, yo no quiero a mí no me gusta cargar el garrafón, a mí me gusta que mi esposo lo ponga, pero el asunto es es la equidad y la igualdad en derechos. Aunque en ese punto también tenía que ver con los arreglos familiares Sí, y los acuerdos, claro, ¿verdad? por Desde supuesto. la perspectiva de la libertad de cada persona, ¿verdad? Es que es el diálogo Así abierto. es, así Cuando es. tenemos diálogo abierto y escucha activa, como lo estamos Exactamente, haciendo ahora escucha mismo, activa. podemos llegar a un acuerdo, pero si nos cerramos en las radicalizaciones, que ninguna radicalización está chida, porque lo que hacemos nada más, pues, es coartar tanto tu derecho de hablar como mi derecho de aprender. Y en este camino todos estamos aprendiendo. Pues qué buena información. La verdad es que estoy seguro que muchas mujeres incluso no sabían que no tenían esos derechos apenas No, no lo hace sé. unas Es décadas. que ese tema es sumamente importante porque todavía en alguna de las notas que nos mandaron previo a este programa decía que porque todavía algunos hombres creen que pues ya está en la ley la igualdad, ya tienen la paridad, ya digamos ya tienen igualdad salarial. No, es que también hay que tener memoria histórica y en esta parte hay que también reconocer que la cultura del privilegio en la que se encontramos hombres durante muchos años no fue criticada. Y hubo mucho, por lo menos no de manera sistemática, digamos, como está hasta la fecha, pero desde hace mucho tiempo, por ejemplo, comentaba aquí la doctora el hecho de que su abuelita hasta hace poco no tenía el derecho a la representación jurídica por sí sola. Y esa fue una exigencia, por ejemplo, en una declaración muy importante para el movimiento feminista que se llamó la Declaración de Seneca Falls, que firmaron 68 mujeres y 32 hombres. Es decir, los hombres también han estado presentes contribuyendo a la igualdad. Por ejemplo, este caso es John Stuart Mill, ¿no? Y una de las reivindicaciones que hacían en esa declaración las mujeres estadounidenses, a propósito de la Constitución de 1846, que es anterior a la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, es que las mujeres no tenían el derecho a participar en los juicios. Es decir, tenían que participar los hombres en los juicios representándolas. Y lo mismo pasó, por ejemplo, en 1917, en el Constituyente del 17, con la Constitución. Ustedes se pueden meter a ver en los diarios de los debates el argumento de los parlamentarios hombres de por qué no se les permitía el derecho al sufragio, no se les reconocía, perdón, el derecho al sufragio universal de las mujeres. Y uno de los argumentos fue, bueno, si las mujeres, aquí están sus papás, aquí están sus esposos y están sus hijos, pues luego entonces están bien representadas, ellas estarán muy bien allá en la casa haciendo las labores propias que les tocan. Palabras más, palabras menos. O sea, nada más alejado de la realidad y nada más violento jurídicamente e institucionalmente hablando. O sea, se les invisibilizó. Y hay quien dice, no, es que a las mujeres se les dio el voto en 1953. No se les dio, se les reconoció. El derecho siempre lo han tenido, porque son personas. Y todas las personas tienen... Pero ve, hasta que no escucha estas injusticias, y yo Claro. hoy lo veo como injusticias, pues te das cuenta de dónde viene todo. Y Todo el movimiento, pues. Vale, nomás dale, para dale. Porque terminar este realmente no comentario. se conocía Ajá. lo de las cuentas bancarias. Sí, no lo Abonando sabía, a José. esta idea de que se dice de que ahorita ya está en condiciones de igualdad. Por ejemplo, miren, ayer un tribunal colegiado, creo, mediante un amparo, le concedió el derecho a una mujer de poder registrar a su hijo con sus propios apellidos, ¿no? Y eso también tenía que ver con una cuestión estereotipada, ¿no? Porque entonces, uno de los argumentos de la oficial de registro civil, del oficial de registro civil, es que le dijo, oiga, es que usted tiene que acreditarme que el niño tiene un papá, ¿no? Entonces, desde esta percepción social de las madres autónomas, ¿no? Y del derecho a la maternidad y el derecho a la identidad de niñas y niños basados en el tema de la entidad superior de la infancia, porque además estos derechos también están atravesados por el tema de la perspectiva de género. O sea, no está ausente. Todo lo que ocurre con las violencias contra las niñas, contra los niños, tiene como componente esencial el tema de la violencia por razones de género. Y entonces se tiene que tener esa mirada. Y ese tribunal colegiado, aplicando la perspectiva de género, falló a favor de las mujeres y permitió registrar a ese niño. Oye, Y Isa, y perdón que dale. le interrumpa, doctora. Y digo, ahora lo comentaba Oscar, que la ley y afortunadamente ya la legislación permite que exista un nivel distinto de igualdad, ahora sí que en los lugares de representación, pero fuera de que existan en papel, ¿qué tan difícil será para los hombres ceder estos espacios de privilegio?
Mucho. ¿no? Hay algo que se llama la tutoralización del cuerpo femenino, que es justamente lo que decía, ¿no? ¿Por qué si tú ya estás representada, si tienes un esposo o si tienes un hijo, como se hacía en Inglaterra en la época victoriana, tenías que tener un hijo para poder acceder al dinero que te dejaban, a los bienes que te dejaban? Entonces, esta situación, y esto lo dibuja muy bien, hay un documental brasileño en donde están ellos documentando el rescate de unas mujeres víctimas de trata y víctimas de violencia extrema. Entonces, una de ellas pues está platicando y la pasan cuando viene con el papá y con la familia, y ella comienza a querer platicarles, conversar con ellos qué fue lo que pasó y lo traumático de la situación. Y el papá lo único que le pregunta es, ¿te violaron? ¿Te violaron? Sí, o sea, ¿te violaron? ¿Por qué? Porque el papá es quien se debería de encargar de este cuerpo de esta mujer, ¿sí? Y si no, ¿qué pasa? Te la paso. ¿Por qué la entregas? Cuando te casas, ¿quién te entrega? Tu papá. Aunque no esté presente, el sueño de muchas niñas que nos meten en la sociedad es, te tiene que entregar tu papá. Bueno, ¿y si fue un papá no presente? ¿Sí? Entonces, todo este tipo de situaciones de tú eres el tutor porque eres mi esposo, porque eres mi papá, porque eres mi hermano. Alguien tiene que ser tutor de mi cuerpo, de mi persona, de mis derechos y poder ejercerlos por medio de un varón. Ese es el asunto del feminismo, en donde decimos, basta, tú no puedes decidir sobre mí, el aborto. ¿Por qué vas a decidir sobre mí? Si te vas, si decides no paternar, pero yo decido sí maternar, ¿por qué no puedo? Ahora lo que decía, ¿no? O sea, ¿por qué si no tengo un padre? Porque obvio que para generar este bebé debió de haber habido un varón, obvio, esto es por biología. Pero si él decidió no paternar a mi lado, ¿por qué yo necesito que él venga y avale esta paternidad? No va a estar presente, no nos metamos en otro berenjenal legal después, porque entonces le voy a poder pedir la manutención, o él va a querer después derechos que no le van a corresponder porque en un inicio no quiso. ¿Me explico? Entonces es esto, me tutorializas el cuerpo. Coincido. Por eso algunas feministas también hablan de las tres autonomías: la autonomía física, económica y política. Y en el tema de autonomía política, por supuesto que a los hombres nos cuesta mucho trabajo. Nos cuesta trabajo porque nos resistimos al cambio, porque una resistencia que puede estar en peligro nuestros privilegios. ¿Cuál privilegio de ser postulado siempre? ¿Cuál privilegio de tener el control? ¿Cuál privilegio de tener el control económico, político, no? Y eso se llama el pacto patriarcal. Entonces, las que las feministas nos han instado a los hombres mucho tiempo es, rompan el pacto. Entre los hombres rompamos el pacto. Y romper el pacto implica dejar de violentar, dejar de ser machista, dejar de controlar, dejar de anular el pensamiento de las mujeres. La violencia política, por ejemplo, tiene como fin anular a las mujeres, en los hechos. Es decir, negándole la participación, apagándoles el micrófono cuando participan en una reunión de cabildo, diciendo, como por ejemplo decíamos hace rato, algunos comentarios, es histérica, de seguro anda en sus días. Son comentarios machistas que tratan de deslegitimar, porque históricamente dentro de los mandatos de la masculinidad, las mujeres han sido vistas como alguien que no vale. Por eso se habla de la cosificación de los cuerpos. Por eso las mujeres están en los espectaculares. Por eso las mujeres son objeto de deseo sexual, y hay toda una cultura de la violación, ¿no? Porque están allí, y entonces, como históricamente las hemos visto como objetos, tenemos derecho a poseerlas, y por eso hay las Así es. violaciones, entre comillas. Bueno, no quiero desaprovechar a que son los dos expertos, doctora. Esta lucha pues ya ha ido avanzando. Mucho. Para nosotros, tal vez que somos no tan grandes, yo bueno, Más tengo nuevitos. 40 años, Iris tiene 20 y tantos, ya damos muchas cosas por hecho. Sí, qué padre. Sí. ¿Qué sigue? O sea, ¿qué falta? Mucho. Quiero, pero así concretamente, 5 ¿Qué cosas que hagan falta. Ok, ahí te va. O sea, el político, en el tema de la arena política. No, es que no es nada. O sea, hablar de política es hacerlo, quitarle la nata Reducirlo, ¿no? a la olla. Bueno, Pero 5 la realidad cosas es que abajo está. que hagan falta. Después hablaremos de la pedagogía de la violencia. O en otra ocasión, si quieren, nos Ajá. echamos la Pero pedagogía así concreto. de la violencia. Que ¿Qué es lo que luchas decías. faltan así? Ok.
Necesitamos que ustedes los varones aprendan a cuidar sin invadir, a amar sin poseer, a hablar sin anular y que se hagan referentes masculinos posibles, Más no allá de frases, perfectos. concretamente, Es eso, ¿a que qué se hagan refiere? referentes masculinos posibles, no Ok. perfectos, porque se les ha enseñado que tienen que ser perfectos, no puedo llorar. Eso es una base Sí, de la la castración perfección. emocional. Exacto. Y eso es lo que hace el patriarcado, justamente castrarte emocionalmente, no solamente ponernos a nosotras la bota en el cuello, sino a ustedes, coartarles las emociones. Y esto, ahora que los estamos empujando, porque literalmente los estamos empujando a ir ahí, ya se están sintiendo incómodos. O sea, nadie me lo enseñó. Y es natural, pero ahora lo tienen que reaprender. Por eso es reeducarse. Ok. ¿Sí? Sí, Es yo, eso. yo tampoco podría resumirlo en 5 cosas, porque el tema de la violencia, la desigualdad, es multifactorial, multicausal y es estructural. Entonces, en ese sentido, merece de múltiples respuestas en diferentes ámbitos. Te dije al menos 4 ejes, pues puede ser más. Y de esos ejes hay subejes y otros temas, líneas de acción estratégica. Por ejemplo, en el tema, por ejemplo, de la crianza y cuidado y de las paternidades activas. ¿Tú sabías, por ejemplo, que a los hombres en las salas de los hospitales donde van a maternar, cuando alguien se quiere meter al parto, no lo dejan? Eso podría ser parte de una política pública que se les permita, porque está demostrado científicamente que cuando Sí, los hombres se crea un se vínculo. involucran desde el primer momento en que dan a luz, los vínculos, Se como crea un dice la vínculo. doctora, se hacen, además que la paternidad es gozosa, es muy gozosa. Y yo siempre he dicho, porque donde ha habido resistencias, la igualdad nos beneficia a los hombres. Y hay muchas evidencias de que esto ha venido cambiando a favor principalmente de los grupos históricamente discriminados que han sido las mujeres, o en mayores condiciones de vulnerabilidad, porque han sido vulnerabilidades civiles que ha generado el sistema patriarcal. Pero hay otras áreas donde nos ha beneficiado, por ejemplo, en el tema de los servicios de guardería. Yo recuerdo que cuando la maestra Valeria fue diputada federal, un usuario que era cuidador acudió a una guardería del IMSS, el artículo 61 de la ley del IMSS, y le dijo, oye, vengo a que me permitas tener a mi hijo. No, porque las guarderías son solo para mujeres. Entonces ese hecho y esa afirmación estaba fomentando una actividad estereotipada. Entonces fue a la corte, llegó el tema hasta la corte en amparo, y la corte dijo, no, el hombre también tiene derecho a la guardería. Entonces ahí rompió un estereotipo de género y fue un tema en el que la igualdad también beneficia a los hombres. ¿Por qué? Porque se está cambiando el chile a perspectiva. Ok. No quisiera entender como que todo este movimiento de las nuevas masculinidades no es poner al hombre hoy como la víctima. No, no pueden ser ni la Digo, víctima no ni el sé. victimario. Eso es la equidad, ponernos Sí. al mismo nivel. Tú eres también, así como yo voy a tener derechos, O sea, visibilizar como los problemas de los hombres, sí, pudiera ser, los problemas, sobre todo los problemas o emocionales. injusticias que viven los hombres. Bueno, ¿qué injusticias También. vivirían? Ahí habrá que sé. abrir otra vez otra pregunta, ¿no? Pero, por O sea, que ejemplo, no nos podemos abrir nuestros sentimientos. emocionalmente, emocionalmente, a Eso eso puede sería una iba. ser, ¿no? invitación, esa sería una invitación a que seamos asertivos, a que expresemos Como sentimientos, eso de que no nos a que- dejan entrar a los partos. a que también lloremos, Eso ¿no? lo A ti sufrimos, te encantaría. obviamente. Es Yo que ya, ese es yo el ya entré a punto. los partos. Fíjate, ese es el punto, que tú puedas tener el derecho de decidir si lo quieres o no lo quieres. Ahora tenemos el derecho todos de decidir si te quieres poner una falda, como los escoceses, o si te quieres poner un pantalón. Igual nosotras. Eso lo ha ganado el feminismo para nosotras. Pero es la apertura también para ustedes, en donde el patriarcado no solamente nos oprime a nosotras, sino que les mutila emocionalmente a ustedes. Y esa mutilación emocional es donde estamos tratando de poder entrar, porque estas emociones van a la política, todos hablamos desde nuestros niños lastimados no sanados, y tenemos políticos que luego se avientan unos discursos que uno dice, ¿por qué dijo eso? ¿No? Y lo hacemos en las leyes y esto se legisla, entonces debemos de verlo, como bien decía, desde debajo de la olla. Y por eso Kaufman habla de esta triada de la violencia contra las mujeres principalmente, que es la más grave y la más evidente, la violencia física, emocional, psicológica, ¿no? El feminicidio, ¿no? Como una expresión
terrible de la violencia masculina y la violencia contra otros hombres y la violencia contra sí mismos. Es un tema importante en el que tenemos que trabajar los hombres en un proceso, hay quien dice de construcción, a lo mejor puede ser de reeducación o de educación, porque hay que decir, es que nunca estuvieron educados, hay que No, educarlos. nunca. Y, Ilish. por ejemplo, ¿qué pudiéramos hacer también nosotros como hombres en la política para poder empezar a poder asimilar ese segundo plano en en algunos espacios en los que las mujeres son las que destacan o son las que encabezan, ¿no? Porque hay muchas ocasiones en las que de repente es incómodo para ciertas personas decir, oye, ¿yo cómo voy a estar en un lugar en el que la persona que preside o la persona que lleva la batuta sea una mujer, ¿no? Yo te doy una idea. Hagan ejercicios cada 15 días entre hombres del partido y discutan sobre las violencias. Y te doy otra. ¿Por qué no promueven un acuerdo entre priistas para desactivar las violencias de Hay cara que al proceso abrir electoral charlas. 2025-2026? Hay Y que que se abrir haga charlas. público, con temas específicos. Los hombres del partido nos comprometemos a esto, ¿no? Sí. Compromiso público. Hay que abrir charlas también. La escucha activa y la comunicación asertiva es lo que nos va a llevar a poder entender a los demás. Conclusiones. Eso, escucha activa y comunicación asertiva, por favor. Todos allí. Muy bien. ¿Sí? Pues muchas gracias por invitarnos. Gracias por esta charla. Gracias a ustedes. Qué bonito es aprender Qué de bueno los que que nos saben. guste. Sí, retroalimentarnos de También qué todas y bonito todos. escuchar, porque también hay cosas en las que nosotros a lo mejor ni idea teníamos de ciertas perspectivas. O nunca hablamos. Sí, claro. de esto. Por ejemplo, el dato que percibías de los estados de cuenta de las casas, ¿no? Es algo que era inimaginable, ¿no? O sea, por lo menos para mi generación, que yo nací en el 95, pues, o sea, ni idea de que no se podía hacer, ¿no? Y gracias al OMPRI Gracias, por la gracias. invitación. Gracias a todos. Aquí estamos entonces en Voces que Transforman. Les agradecemos el día de hoy por haber estado con nosotros y acompañarnos. Muchísimas gracias también a Valeria. Gracias a todos por su participación.